Por lo que les voy a rogar la atención correspondiente. Según la lista ya ingresaron más o menos la cantidad como para iniciar. Bueno, entonces, ayer estábamos, por favor, me confirman el sonido, si todo va bien. Ya, muchas gracias. Ya, bueno, entonces vamos avanzando. Ayer les describíamos las partes básicas de cualquier instrumento, ¿no? Y entre los componentes que constituyen a un instrumento analítico, habíamos mencionado al generador de señal, al transductor de entrada, al modificador de señal, al transductor de salida. Entonces, entre el generador de señal y el transductor de entrada se encuentra, o normalmente colocamos la solución que contiene el analito o que pensamos que contiene el analito. Y vamos trabajando con la transformación de la señal. Finalmente, este instrumento descrito de esta manera tiene que estar ubicado en algún lugar, tiene que estar instalado en algún lugar, y esa estructura les decía que recibe un nombre que es laboratorio, ¿ya? Una infraestructura que va a contar con un espacio y conexiones de tal manera que podamos poner en funcionamiento el instrumento. No basta con contar con el instrumento en el laboratorio, sino también necesitamos la presencia del personal calificado que puede estar en etapa de aprendizaje, pero tiene que estar acompañado de personal calificado para que le vaya guiando de tal manera que pueda proceder con el manejo. Ahora no basta que esté el personal y el instrumento en el laboratorio, sino necesitamos del auxilio, de la participación de materiales, como pueden ser materiales de vidrio, pueden ser reactivos, ¿ya? Que se van utilizando de acuerdo a necesidad y se van registrando los procedimientos, los resultados en una documentación que corresponde. Entonces, ese conjunto hacen la dinámica del laboratorio donde vamos a realizar mediciones. Algo muy importante dentro del laboratorio anteriormente era contar pues con un instrumento que funcionaba casi de manera analógica y bueno, manualmente se hacía el paso de datos a una computadora básica. Pero los instrumentos actuales ahora trabajan, si bien aún con una parte muy analógica, ¿ya? Pero contamos con el auxilio de un software que nos permite hacer un control más directo sobre el instrumento, además de colectar los datos de tal manera que ya estén transformados, hasta se pueden hacer tratamientos. Entonces, el sistema informático que nos ayuda a trabajar es justamente la parte electrónica asociada a la parte informática, donde tenemos la participación de microprocesadores que nos van a permitir ver, realizar cálculos, por ejemplo, utilizando leyes, principios que nos permitan transformar nuestros datos o la señal en datos que sean comprensibles, de tal manera que si se alcanza ese camino, hasta podemos proceder a modificar algunas opciones como unidades o la aplicación de ecuaciones para que de una manera más rápida, de pronto más directa,
podamos contar con el resultado final. De tal manera que hoy en día trabajamos con una etapa analógica de trabajo con el instrumento analítico y pasamos también a una etapa donde tenemos los datos digitalizados o a la inversa, ¿no? Trabajar con datos que están digitalizados y pasarlo al modo analógico. Eso nos permite ese proceso de ida y vuelta, el software que nos acompaña a la máquina asociado obviamente a la parte del hardware, ¿no? Entonces, de esta manera es que los instrumentos se van a ir presentando en diferentes marcas, modelos, ¿no? Como lo tenemos en la pantalla, ¿no? Nosotros tenemos el analito preparado, tratado y todo lo demás, y decíamos, ¿no? Tenemos que direccionar, adaptar el tipo de técnica analítica que conviene, por lo tanto, el instrumento que puede realizar ese trabajo. Entonces, por acá abajo tenemos una marca Thermo Scientific que está representando en una forma de presentación al instrumento que es un espectrofotómetro ultravioleta visible. Al costado tenemos un titulador automático, HANA, ya, que prácticamente resuelve varios problemas de titulación con mucha precisión y exactitud, comparado con el uso de una bureta que ya conocen ustedes, o un polarímetro que nos va a permitir distinguir especies químicas levógiras de dextrógiras de la marca Anton Par, o un espectrofotómetro infrarrojo, ¿no? De Thermo Scientific, que nos va a permitir acercarnos a la identidad de una molécula, ya, de una manera preliminar, de tal manera que podamos tal vez trabajar con soluciones patrón o material patrón con la que se consigue un grupo de señales que nos va a servir como referencia para compararlos con las muestras. Y por acá al costado tenemos un cromatógrafo líquido de la marca Agilent, y en la parte inferior una balanza que nos permite determinar humedad, que es de la marca Mettler Toledo. Entonces, así como tenemos en la casa televisores, tal vez televisores, celulares, tal vez licuadoras de diferentes marcas, porque hoy estamos rodeados por electrodomésticos. En el laboratorio también tenemos diferentes instrumentos, no siempre todos, pero las vamos escogiendo de acuerdo a la marca a la que correspondan, los requisitos de funcionalidad, ¿no? Y vamos trabajando con su manejo, ¿no? Bueno, ahora, estos instrumentos, si bien tienen estos componentes, tenemos que asegurarnos de que estén en óptimas condiciones para trabajar, ¿ya? Así como ustedes en las mañanas al ir a clase revisan que su celular esté cargado, cargado me refiero a que tenga la suficiente cantidad de energía como para que pueda funcionar durante el día, ¿ya? Más o menos de la misma manera nosotros revisamos el instrumento para que pueda cumplir la función prevista, ¿ya? Entonces, hablamos de calibración, ¿ya? Y calibrar básicamente representa una acción, ¿ya? Es una actividad que se caracteriza por estar constituido por algunas etapas. Es por eso que también se define como un proceso, ¿ya? Donde vamos a demostrar correspondencia entre un valor A y un valor B, ¿ya? Un valor A que lo vamos a aceptar como verdadero o como referencia, y un valor B que buscamos se genere en el instrumento. Va acompañado de unidades de concentración, desde luego, y bueno, esperamos la respuesta del instrumento, ¿no? Entonces, eso va a ser calibrar. Ahora, si hablamos de un método, igual tenemos que demostrar
que se cumple el requisito de la relación de correspondencia entre dos variables. En este caso ya será la señal versus la concentración, ¿no? Que establecemos nosotros y en el que vamos a buscar las concentraciones en las muestras. ¿Ya? Entonces, iniciamos con el instrumento y luego vamos a subir de nivel para hablar del método. En ese sentido, según la ISO 17025, existen requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, donde se especifica qué condiciones o qué pasos debemos seguir para demostrar que nuestra medición corresponde. Y para hacerlo sencillo, vamos a indicar que tenemos dos tipos de calibración. En este caso, desde nuestro punto de vista de la química analítica instrumental, ¿ya? Para que sea más didáctico. Por un lado está la calibración del instrumento analítico, ¿ya? No estamos hablando del método, ni de muestras, nada, sino solamente del instrumento. ¿Qué tenemos que hacer con el instrumento? Documentar que la prueba de funcionamiento que se ha realizado al instrumento, ¿ya? Es conforme, es decir, cumple las condiciones. Entonces, cuando nosotros realizamos esta operación o solicitamos a otra institución que realice este trabajo, ¿ya? Estamos esperando que la respuesta instrumental del equipo corresponda de acuerdo a las características del análogo esperadas, ¿ya? Por lo tanto, para probar esa respuesta que se espera, utilizamos un patrón, un material de referencia del que conocemos su valor, del que está establecido su valor. Acá no tiene nada que ver el analito que posteriormente quisieras estudiar, ¿no? Estamos hablando solamente del instrumento. Para que se entienda, es como cuando, bueno, les han enseñado de manera inicial el manejo de la balanza y les han indicado que, por ejemplo, para demostrar la calibración de la balanza se utilizan pesas patrón, ¿verdad? De 50 gramos, de 10 gramos y con ella van armando la curva de calibración. Entonces, si una pesa de referencia dice que la masa es, por ejemplo, 5 gramos y ustedes colocan esa masa de 5 gramos en la balanza que van a probar y sale, por decirles, 4 gramos, entonces ustedes asumen que hay algún problema con su instrumento, no con la pesa, porque esa ya está registrada, referenciada como valor verdadero. Ya. Entonces, ese estilo de trabajo es el ejemplo más concreto, se realiza con los instrumentos. Una vez que hemos probado que el instrumento está cumpliendo las condiciones ya de funcionamiento, pasamos a la siguiente etapa, que es poner a punto ahora el método, ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, si tu balanza demuestra que está calibrada, que han verificado todos esos aspectos, tienen ustedes que pasar a la siguiente etapa, que es ya trabajar con la medición de ir pesando muestras, ¿no? Pongamos un ejemplo, vamos a pesar diferentes cantidades de, digamos, de ácido tartárico, ¿no? Para preparar soluciones, pónganse 1 por 10 a la menos 3, a la menos 2, a la menos, no sé, 1 molar, ¿no? Eso ya es un trabajo útil para el laboratorio. Es algo que vas a ir utilizando para seguramente hacer diferentes, no sé, provocar, generar diferentes reacciones, ¿ya? Pero ya está inmerso en lo que corresponde al método. Entonces, en este caso, nos vamos a concentrar en las propiedades del analito, objeto de estudio, ¿ya? Y vamos a establecer
qué capacidad tendrá nuestro instrumento de ir reconociendo la variabilidad en la cantidad de analito objeto de nuestro estudio que vamos colocando, ¿no? Y cómo va respondiendo con señal el instrumento. Ya, entonces, acá también se utiliza patrón, pero en este caso el patrón representa el analito del cual estamos interesados, por el que nos interesamos, porque justamente es el analito, los analitos presentes en la muestra. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá el ejemplo. Por ejemplo, cuando queremos determinar la cantidad de ácido fosfórico presente en una muestra de una bebida gaseosa como es Pepsi, nosotros por teoría y por práctica sabemos que tiene ácido fosfórico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo puedo establecer la técnica que me permita determinar el ácido fosfórico en esta muestra? Utilizando como patrón ácido fosfórico. Primero, ¿no? Establezco las condiciones operativas de determinación de ácido fosfórico, que sería el analito, el patrón que voy a usar. Y luego que demuestro que funciona todo el método para medir ese analito, que es el ácido fosfórico, recién me ocupo de empezar a trabajar con la muestra como tal, ¿ya? Que en este caso ya va a ser la gaseosa. Bueno, entonces esto debe quedar claro. Me ocupo del instrumento, verifico su calibración o solicito su calibración. Para ello van a utilizar patrones para demostrar la conformidad de funcionamiento del instrumento. Número 2, con un instrumento verificado en su calibración, puedo verificar la calibración del método, ya para trabajar en las pruebas analíticas que corresponden. ¿Listo? Bueno, entonces, para demostrar la calibración de un instrumento, se utiliza, les decía, patrones. Estos patrones se los puede adquirir, ¿ya? Y probar en el instrumento. La otra forma es que solicites a una empresa reconocida para este tipo de trabajo a fin de que realice ese trabajo, ¿ya? Entonces lo van a calibrar porque tiene el permiso. O directamente solicitar al Inmetro. Sin embargo, tengo la probabilidad, tengo posibilidad, debo dudar de los resultados del Inmetro, ¿ya? Sin embargo, ellos van a responder con certeza en la medida en que estén trazados, además de certificados por un organismo superior donde se manejan los patrones internacionales, ¿ya? Y así sucesivamente hay una certeza sobre lo que se está haciendo y sobre el material que se utiliza para verificar la calibración. ¿Sí? Entonces, podemos optar por comparar los resultados que van a ir generando el equipo, los datos que se van generando, y comparamos con el dato referenciado del mismo patrón, ¿no? Esa es una forma de verificar. De pronto es la más utilizada, ¿ya? Las otras van a trabajar con calibración por transferencia, sustitución y por equilibrio, ¿ya? Y nos va a permitir estimar, por ejemplo, el error de acuerdo a las características del equipo, ¿no? Y eso normalmente se maneja más con aquellos equipos del tipo C, que habíamos visto ayer, era del grupo A, B y C, ¿no? Estos corresponden al grupo C, ¿ya? Entonces va muy relacionado con ese tipo de calibración. La calibración metodológica incluye, les decía, el analito como tal. Para este caso,
especialmente se van utilizando curvas de calibración, donde vamos a demostrar relación de correspondencia entre la señal y la concentración del patrón, ¿ya? La relación de correspondencia se va a establecer en una curva de calibración, normalmente utilizando el modelo de regresión lineal, o bien aquellas curvas de calibración que se denominan por adición estándar o aquellas por patrón incluido, ¿ya? O patrón interno. Entonces, en algunos casos vamos a trabajar por interpolación y en otros casos por extrapolación. Entonces, habrá una razón por la que vamos a usar estas curvas de calibración por interpolación o extrapolación que vamos a ir viendo poco a poco en adelante. Una vez establecido el margen de señal en el que es posible determinar la concentración, nos servirá estas curvas de calibración de plantilla para poder ser utilizadas ya en la lectura de muestras. Por lo tanto, será necesario trabajar con algunas definiciones, como por ejemplo, qué es calibrar, que ya fuimos adelantando, qué es ajustar y qué es verificar. Para este cometido vamos a invitar a Angélica Suárez, para que pueda leer el concepto de calibrar, ¿ya? Para que pueda leer toda esta descripción. ¿Sí? Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Calibrar. Acción de medir contrastando con un patrón o material de referencia y registrar los resultados para saber con certeza qué tan cercanos son los resultados que proporciona el instrumento de medición para que ésta siga siendo analizado con un valor nominalmente verdadero dado por un instrumento de mejor clase metrológica. Esta acción concluye con la emisión de un certificado, documento de calibración, error e incertidumbre. El resultado indica cómo está funcionando nuestro instrumento metrológicamente. Muy bien. Entonces, no solo indica que trabajamos con un patrón al que consideramos que genera el valor verdadero y el instrumento y su respectivo resultado, sino nos indica que calibrar está directamente relacionado a la documentación que resulta de este trabajo, ¿no? Hay un documento que se genera que justamente va a indicar si cumple los requisitos, cuál es el margen de error o incertidumbre que, con el que se acompaña este instrumento, ¿ya? Entonces, en un laboratorio como el que vamos a trabajar o en los otros laboratorios donde van a trabajar este año, no podríamos decir que tienen la capacidad, no, tal vez no esa es la palabra, de pronto no son los laboratorios con con el registro, con la certificación para emitir este documento. No están autorizados para generar ese documento. Pueden ensayar para aprender, pero no tiene esa validez el documento que se pueda generar, ¿ya? Por lo tanto, la calibración en Bolivia lo va a realizar el Instituto Boliviano de Metrología, que es el ente autorizado para realizar este trabajo y emitir el documento correspondiente de calibración, ¿sí? Más su sello, más su sticker y todo lo demás. Así como la policía, ¿verdad? Cuando realiza las inspecciones vehiculares, bueno, está autorizado, entre comillas, entonces te dan un sticker, un documento que dice está registrado. Lo mismo que cuando ustedes cambian su cédula de identidad, no van a ir a cambiar la cédula de identidad a un registro civil o van a ir a la universidad, digamos, ¿no? ¿Quién está autorizado para el cambio de cédula porque ya venció la fecha? Es el CEGIP, ¿ya? Tampoco les van a otorgar la matrícula, el CEGIP a ustedes o van a ir a la terminal y yo recojo mi matrícula universitaria. No,
está autorizado la propia universidad con su oficina correspondiente. Entonces, para calibrar no lo puede hacer cualquier laboratorio. Puede verificar, pero no calibrar, ¿ya? Y si hace estos ensayos, no tiene la validez porque no es el ente autorizado. ¿Mm? Ajustar. Vamos a invitar a Vivian, que aparece en pantalla. ¿Puede leerlo, por favor, Vivian? Vivian Arratia. Buenas noches, doctora. Ajustar implica intervenir al instrumento, es decir, si luego de una calibración se detecta que existe un error sistemático que podemos acotar al menos estadísticamente, podemos hacer que la indicación del instrumento calibrado se aproxime todo lo posible a la que indica el patrón, que consideramos como verdadero. Ojo, no todos los instrumentos permiten ajustes. Tampoco todos los errores sistemáticos pueden corregirse o minimizarse. Es importante saber que siempre que realizamos un ajuste posterior a una calibración, se debe realizar una nueva calibración. El procedimiento es calibración más ajuste más calibración. Ya. Entonces, perfecto, está muy bien. ¿Qué significa ajustar en palabras sencillas? Es una intervención, como dice en la primera parte. Ya. Te metes pues con el instrumento, abres un componente, eh, ajustas, como su nombre lo dice, ¿no? Utilizas tus manos con una herramienta que puede ser un destornillador, puede ser un pequeño alicate, qué sé yo, pero intervienes, corriges el desperfecto si hubiera, y si es netamente con la parte analítica, pues tendrás que tener el conocimiento necesario para realizar esa corrección, ¿ya? Una vez que has corregido, tienes que volver a calibrar. Entonces, por eso dice acá, tal vez la palabra no es más. Primero calibras, y al calibrar te sale que el instrumento no cumple los requisitos de funcionamiento. Bueno, estás autorizado, tienes la capacitación, ajustas, ¿ya? Una vez que has concluido el ajuste, vuelves a verificar la calibración o realizas la calibración para que de todas maneras el documento final que se emita ahora sí cumpla el requisito, ¿ya? Entonces el ajuste es la intervención. Verificar. ¿Qué será verificar? A ver, vamos a buscar a sus compañeros. Natalie está en la lista. ¿Puede leer? Eh, Ya. Puede leer, ¿verdad, Natalie? sí, yo puedo leer, doctora. Dice verificar es comprobar que un instrumento cumple las especificaciones o cumple con los errores máximos permitidos o las especificaciones establecidas por fábrica o bien por una norma que les sea de aplicación o por requisitos legales. Esta operación también recibirá el nombre de verificación inmediata. Esto lo puedes realizar dentro del laboratorio usando patrones o materiales de referencia. Muy bien, gracias. ¿Qué nos indica acá? También nos indica que es una acción, ¿ya? Que puede realizar usted para aprender o rutinariamente en las pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué indica? Para poder realizar esta verificación, usted debe utilizar, dice, un material de referencia o patrón cuyo valor es conocido. Y comprobar si tu instrumento responde al resultado que acompaña a este patrón, ¿ya? Al dato que expresa el patrón. Y listo.
Entonces, ¿qué estás haciendo? Verificando. Pero para poderte guiar con el resultado que se genere, te indica, ¿no? Te fijas en las especificaciones establecidas por fábrica, dice, en el manual del instrumento. Siempre les vamos indicando, cuando compras tu celular o así compras así sea un rizador de cabello, ¿verdad? Que viene con su pequeño manual, con su pequeño texto. Hasta cuando compras un medicamento, en la cajita viene un texto que explica las características del medicamento. ¿Ya? Entonces, los instrumentos analíticos vienen con un manual. ¿Ya? En el manual indica lo que se denomina especificaciones técnicas. ¿Ya? Entonces, tú comparas con la capacidad que tiene el instrumento versus el resultado que se espera del patrón que estamos utilizando. Esa es una salida. La otra salida es la normativa. Por ejemplo, la norma boliviana para la determinación de calcio en agua, ¿no? O la norma boliviana para la determinación de proteínas totales por el método de Biuret. Me estoy inventando. O la norma boliviana para la determinación, qué sé yo, de cobre por espectrofotometría de absorción atómica. Entonces te indica cuáles son los mínimos, los máximos, o sea, las condiciones. A eso se refiere los requisitos legales, ¿ya? Al instrumento, desde el punto de vista de fábrica, del catálogo que les indicaba, o desde el punto de vista de los requisitos legales para instrumentos analíticos, ¿ya? Es por eso que los instrumentos analíticos no se fabrican al azar, no lo vas a encontrar vendiendo en la Justus, por decir, ¿no? Tienen que cumplir especificaciones. ¿Listo? Entonces, nosotros hacemos este trabajo, verificar, y ustedes van a aprender a hacer esto en el laboratorio. Cada vez que usamos un instrumento del grupo B en especial, siempre verificamos, ¿ya? Pero si son del grupo C, se va verificando 2 o una vez al año, ¿ya? Depende de la intensidad de uso. Bueno, ahora vamos a salir de esto, o sea, que quede claro que nos fijamos en el instrumento que cumpla las especificaciones y nos fijamos en el método para que también cumpla las especificaciones. Y tenemos acá confiabilidad. A ver, vamos a invitar a otra de sus compañeras para que nos pueda ayudar con confiabilidad. A ver, busquen en el diccionario qué es confiable o qué significa confiabilidad. ¿Quién quiere participar? Levante la mano o le abre el micrófono y listo. Confiabilidad es el grado en que un instrumento, método o procedimiento produce resultados consistentes y reproducibles cuando se repite en las mismas condiciones. Leslie Pacari. Ya. Lo acompañaremos con otra definición más o con otra lectura más. ¿Quién quiere participar? Abre el micrófono. Ya, doctora. Ya. La confiabilidad se define como la probabilidad de que un producto, sistema o servicio realice su función prevista adecuadamente durante un periodo de un tiempo específico o funcione de un entorno definido sin fallas. Ya, ahí vamos. Se espera un requisito de cumplimiento por un tiempo. Esto no es eterno, dice, por un tiempo. Entonces, está bien. Cada cierto tiempo tenemos que ir verificando, controlando que las especificaciones se cumplan. ¿Ya? ¿Sí? Carla. Buenas noches, doctora. La escuchamos. Aquí también me sale, doctora, que la confiabilidad es la capacidad de un método analítico de mantener la estabilidad y la coherencia de sus resultados a lo largo del tiempo, cuando se aplica bajo condiciones establecidas. Perfecto. Coherencia de los resultados. ¿Ya?
No es posible, por ejemplo, que en una persona sana, o sea, hablando de coherencia, si determinan, digamos, proteínas totales en orina, estoy hablando en orina, pueda salir, digamos, mm, qué sé yo, 3 gramos, ¿no? Es difícil, ya sale de lo normal, no es coherente, algo anda funcionando mal, ¿verdad? Si se trata de la persona, ¿listo? Pero si se trata del instrumento, si empiezan a fallar la generación de señal, sabiendo que estás utilizando patrones con material o concentración declarada conocida, ya tienes que empezar a dudar del instrumento. Y dice que además ese valor debería ser constante en el tiempo, ¿no? No debería ir cambiando el instrumento. Razón por la que tanto lo que ha leído Leslie, Noemí como Carla se van a relacionar con esta pirámide o este triángulo que dice calificación del instrumento analítico, ¿no? Que corresponde a la colección de pruebas documentadas de que un instrumento se desempeña adecuadamente para el uso previsto, ¿ya? Ejemplo, una balanza para medir masa, no es para titular, es para medir masa, ese es el uso previsto, ¿ya? Una vez que tenemos esto establecido, pasamos al método. Son pruebas documentadas de que un procedimiento analítico es apto para su uso previsto. Ejemplo, ¿no? Determino la concentración de cafeína en café. Ya estoy hablando de muestra, ya estoy hablando de un método, ¿no? Es decir, determinación de cafeína por espectrofotometría ultravioleta, ¿no? Determinación de cafeína en granos de café por espectrofotometría ultravioleta. Ya estoy desglosando el método y además estoy incluyendo al instrumento, ¿ya? Sin embargo, no basta con eso, sino debemos pasar las pruebas de aptitud del sistema, que significa que procedemos a verificar el sistema de desempeño de acuerdo a los criterios fijados en el procedimiento y de acuerdo a cómo se van a ir ejecutando estas pruebas en la muestra, ¿ya? No va a ser lo mismo determinar cafeína en granos de café que cafeína en Coca-Cola o cafeína en tabletas que nos venden en las farmacias y que contiene cafeína, porque son diferentes muestras, diferentes matrices. Entonces, mi instrumento tiene que estar con la aptitud necesaria, tiene que ser apto, ¿ya? Para poder responder a esta medición, ¿ya? Y finalmente pasamos al uso de las muestras control, que va a representar pruebas que se realizan en los instrumentos utilizando lo que llamamos materiales de referencia o estándares de calibración, ¿ya? De tal manera que podamos asegurar el proceso que demuestre desempeño de la prueba, ¿sí? Entonces, estos componentes van a considerarse críticos en la generación de datos que sean confiables y repetibles. Confiable significa, ¿qué significaba confiable, Carla? Doctora, era la capacidad de un método analítico de mantener la estabilidad y la coherencia de los resultados Ya, a largo tiempo. muy bien. Entonces dice la generación de datos coherentes, ¿no? Sí, doctora. Confiables. Pero además, si tú realizas reiteradas veces esa medición utilizando estas muestras control, se supone que deberían salir los datos similares, repetibles, a eso se refiere, ¿no? Entonces tu instrumento, alguien leía por allá, muestra estabilidad en el tiempo, ¿ya? En cuanto a la calificación de instrumentos analíticos, que sería del grupo C, ya habíamos adelantado que se tiene que seguir una secuencia, ¿ya?
Si tú deseas comprar un instrumento analítico, debes estar consciente de cuál es el diseño al que estás apuntando para adquirir este instrumento. Número 2, debes revisar previamente, ahora que ya está en el internet, todos los instrumentos analíticos con sus respectivos manuales, la mayoría ya, de tal manera que puedas tú revisar las especificaciones. Entonces tienes que tener conocimiento de lo que estás escogiendo. Es como cuando vas a comprar zapatos para realizar caminata en montaña, no vas a ir con tacos. Tus especificaciones de zapatos serán pues de goma, que tenga buen agarre, qué sé yo. Entonces, en los instrumentos analíticos, de la misma manera, tú te fijas en el diseño, las especificaciones con antelación. Y si el que te va a proveer el instrumento te muestra, te asegura con documento en mano cuáles van a ser esas especificaciones técnicas de diseño, ¿ya? Una vez que decides adquirir el instrumento, tienes que verificar que estos requisitos que habías propuesto, que habías quedado de acuerdo, se cumplan. ¿No? Bueno, entonces llega la hora de que llegue el instrumento al laboratorio. ¿Qué tienes que hacer? No lo vas a recibir en el pasillo, no lo vas a recibir, qué sé yo, en la oficina, para que funcione en la oficina. Tendrá que tener su lugar. Será un mesón, un lugar del laboratorio donde lo vas a instalar, de tal manera que puedas recibir energía eléctrica, tenga un toma corriente, tenga el toma corriente con conexión a tierra, ¿no? Tal vez el mesón tenga que ser completamente plano y con un espacio derecha, izquierda, es decir, de profundidad, tal vez 1 metro, solo 80 centímetros, ¿no? Se va adaptando de acuerdo al tipo de instrumento que vas a utilizar. Entonces, ¿dónde vas a instalar ese instrumento? De tal manera que el instrumento responda, ¿no? No sea que sea un lindo instrumento y no le coloquemos una instalación adecuada y bueno, empieza a responder mal el instrumento. Hasta acá estás con la instalación. Y ahora viene el momento clave, que es encender el equipo. A este tipo de calificación la denominamos calificación de operación. Ya. En esta etapa tenemos que demostrar con máquina encendida que las funciones que aparecen en el menú de la máquina, todas funcionan. Hacer un check, 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 de que todo va funcionando. Ya, eso no es solo encender, qué bonito enciende, mira su pantalla, qué bonito. Como a veces hacemos con el celular, ¿verdad? Compras un celular y ¿cómo funciona la cámara? Lo primero que te interesa, o a otros les interesará otra cosa. Cuando no es ese el camino, sino tenemos que revisar todas las funciones, ¿no? Y hasta acá no terminas de pagar todo. El proveedor debe permitirse entrenarte y además el proveedor debe estar consciente de que tú tienes que revisar todo. ¿Ya? Y finalmente acá se hace la transferencia del que provee el instrumento al que se va a hacer cargo del instrumento o va a utilizarlo. Entonces, esa es la calificación de operación. ¿Ya? Cometeríamos un gran error si solo solicitamos la máquina y no lo pones en funcionamiento. ¿Sí? Bueno, entonces acá viene justamente el tiempo de garantía, que pueden ser 3 meses, puede ser 1 año, ¿no? 2 años, depende mucho del tipo de instrumento. Cuanto más caro, hay más tiempo de garantía, ¿ya? O más complejo el instrumento. Y pasamos a la calificación de desempeño, ¿ya? En la calificación del desempeño, el que se va a hacer cargo del equipo ya es prácticamente responsable, o los que se van a hacer cargo. En esta etapa ya la máquina está funcionando, puede funcionar 24/7, porque para eso están los instrumentos analíticos. Ya trabaja con muestras, y lo que nosotros hacemos cada cierto tiempo es calibrar el instrumento o verificar la calibración del instrumento. Y si necesita, pasamos al mantenimiento.
Entonces, esta etapa es la que ya es de nuestra absoluta responsabilidad. Ahora acá viene algo muy importante, que es que todas estas etapas deben estar documentadas, ¿ya? Debe haber un registro. Hasta la máquina se va a quedar más tiempo en el laboratorio que tú, porque tú por X motivo puedes cambiar de trabajo y dejas documentado esto, la máquina sigue funcionando con otro operador, ¿ya? Entonces el otro operador va a revisar una miradita a todos estos documentos y va a seguir, va a continuar con el manejo del instrumento, cuidando de la calificación del desempeño en términos de hacer seguimiento a través de la verificación o solicitar la calibración y también el mantenimiento, ¿no? O cambio de algunos componentes, como un foco, ¿no? Termina de cumplir su vida media y bueno, tienes que cambiar el foco. Serán accesorios que tendrás que ir cambiando mientras dura el instrumento, ¿ya? Eso en cuanto a la calificación de los instrumentos analíticos del grupo C. ¿Ya? Bueno, entonces acá tenemos el resumen, que los laboratorios apenas por obligación o por recomendaciones de la 17025 vamos trabajando la calificación de instalación, ¿no? La calificación operativa, la calificación de desempeño durante las pruebas ya de rutina que indicábamos, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos con el manejo como tal, remarcamos la calibración, el mantenimiento, el control de cambios, con lo que les decía, ¿no? Las lámparas. Entonces, la pregunta sería ahora, ¿qué se supone que debería realizar un profesional que se hace cargo de estos instrumentos analíticos? No solo por cuidar, sino porque lo usa para sus pruebas del día a día y generando resultados. ¿Qué debería hacer? ¿De qué en realidad está a cargo? Está a cargo de la operación, ¿ya? De la verificación de calibración, de la calibración, del mantenimiento y control de cambios. Ese es su trabajo, ¿ya? Ya no puede hacer calificación de instalación, a no ser que cambie de lugar, de laboratorio, de espacio, ¿no? Para las máquinas. Pero el diseño ya está establecido, no hay más que cambiar, ¿no? Excepto la actualización de software, como cuando hacemos esto con nuestros computadores, ¿no? Que en algunos casos se da. Bueno, entonces, comprendido que debemos ocuparnos por el instrumento, bien se trate del grupo A, B, C y del método, entonces podemos hablar de la validación, que incluiría como definición a todo lo que acabamos de hablar sobre el instrumento y el método, ¿ya? Entonces, la validación, en cuanto a equipos se refiere, nos referimos a los instrumentos analíticos, debe demostrarse que se cumplen las especificaciones, que están calibrados o verificados, que siguen un patrón de mantenimiento o control de cambios, ¿ya? Habrá un personal competente que ha realizado ese trabajo con el instrumento, tiene la documentación que lo califica, es un personal que tiene experiencia, ¿ya? Por lo tanto, cumpliendo esos requisitos básicos, ¿ya? Establece mediante estudios de laboratorio, como lo tenemos en este recuadro, que las características de desempeño del método, el camino que seguimos para medir la cantidad de analito, se cumplen, ¿ya? Por lo tanto, estamos listos para la aplicación analítica prevista. A eso se refiere la validación. ¿Qué es la validación? Un proceso, ¿ya? Por el cual estableces con pruebas de laboratorio experimentales, ¿ya? ¿Cómo es que funciona todo? ¿Cuál es el desempeño? Y lo documentas. Esa es la clave,
¿ya? Si trabajamos en esas condiciones, entonces podemos indicar que el método está bajo control, ¿ya? Y por eso es muy importante considerar eso. Bueno, ¿cuáles son los atributos analíticos para la validación? Como habíamos indicado en la diapositiva anterior, validar es una acción, ¿ya? No es un simple concepto, deriva de haber realizado un trabajo experimental, es práctico, ¿ya? Entonces, ¿qué determinas? ¿Qué tiene que estar documentado? Como habíamos indicado, tiene que estar documentada la exactitud, la precisión, la linealidad, el error, ¿no? La robustez, la sensibilidad, los límites, dependiendo del tipo de prueba que están realizando, ¿ya? Entonces, según estos criterios, ¿ya? Podemos indicar que los métodos analíticos se pueden clasificar en métodos absolutos cuando realizamos estos trabajos, ¿ya? En métodos estiquiométricos y métodos comparativos. Cuando hablamos de un método absoluto, nos referimos a la medida física que relaciona directamente, ¿ya? O que vamos a relacionar directamente con la cantidad de materia que estamos utilizando, como es, por ejemplo, una gravimetría. Y los métodos estequiométricos se van a relacionar con la calibración de un reactivo que nos permite relacionar la cantidad de patrón con la cantidad de analito, ¿ya? Por mecanismos químicos, por ejemplo, tenemos a las volumetrías, que ya de alguna manera conocen. Y los métodos comparativos van a ser aquellos donde vamos a contar con valores obtenidos, ¿ya? En condiciones experimentales o en condiciones de laboratorio, donde vamos a utilizar patrones y muestras y las vamos a relacionar entre sí, de tal manera que podamos usar un factor, una función de calibración, ¿ya? Y las técnicas instrumentales que vamos a usar este año se basan más que todo en este aspecto, ¿ya? En los métodos comparativos, que pueden ir en algunos casos acompañados de los métodos estequiométricos. ¿A qué me refiero con esto? Hay una reacción, hay una estequiometría, un método estequiométrico como tal que se establece, pero el resultado final es aplicable a un método comparativo, ¿ya? Entonces, por eso es que en el esquema, especialmente para los métodos comparativos, tenemos que fijarnos en todos estos criterios de calidad del método analítico que involucran a la validación, o la validación incluye a estos criterios de calidad, ¿ya? Entonces, estos elementos deben estar determinados, demostrados por números y deben aparecer, deben estar escritos en un documento, ¿sí? Ahí, no hay palabra. No, sí, mi técnica es muy robusta. ¿Cuánto es robusta? O mi técnica es muy exacta. ¿Cuánto exacto? Números. ¿Ya? ¿Cuánto de precisión? Números. En todos los casos. ¿Ya? Vamos explicándonos. Eso lo vamos a hacer también en el laboratorio. En ese sentido, existe esta tablita que puede ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, te indica de la siguiente manera, ¿no? Según la farmacopea americana. Te dice, ¿no? Las características de desempeño, que serían estas, ¿no? Precisión, exactitud, límite, sensibilidad, ¿no? Acá tenemos exactitud, precisión, especificidad, límite de detección, límite de cuantificación, linealidad, el intervalo. ¿Ya? Ahora, dice, podemos trabajar estos criterios por categoría de valoración. 1, 2, 3 y 4.
¿Qué pruebas se consideran en el grupo 1 o qué tipo de procedimiento de medición? ¿Ya? Dice, cuando tú mides analito en productos a granel. ¿Ya? Por ejemplo, para preparar comercialmente el reactivo de Biuret, que tiene sulfato de cobre, tendré que demostrar cuál es la pureza del sulfato de cobre en el reactivo, porque es un producto a granel. Entonces, ¿qué tengo que determinar? Dice, exactitud, precisión, especificidad, linealidad e intervalo. Categoría 2, ¿ya? Prueba límite cuantitativa y prueba límite cualitativa. Cuando hablamos de pruebas cuantitativas, tenemos que demostrar que la técnica es capaz de indicarnos cuál es la cantidad de analito presente. En un caso, dice, te puedes referir a impurezas en un producto, como son los fármacos. ¿Ya? ¿Cuál es la cantidad de impurezas, por ejemplo, en una tableta de ibuprofeno? Podemos hacer eso, ¿no? No te concentras tanto en el ibuprofeno como tal, sino en las impurezas. ¿Qué tienes que demostrar para que puedas realizar esta medición? Desde el punto de vista analítico, exactitud, precisión, especificidad, ¿no? Límite de cuantificación. ¿Por qué? En el otro no era necesario, pero acá sí. ¿Por qué? Las impurezas difícilmente van a estar en grandes cantidades, van a estar en pequeñas cantidades. Entonces tú necesitas demostrar hasta qué límite tu técnica analítica es capaz de determinar pequeñas cantidades, ¿ya? Y luego linealidad e intervalo. Pero si se trata de pruebas cualitativas, donde la presencia o ausencia ya es malo o bueno, por ejemplo, mercurio. Mercurio presente en galletas. Mercurio presente en carne de pescado, la clásica. ¿Ya? O metales pesados, mercurio en plasma sanguíneo. O sea, basta que esté presente para decir ya es malo. ¿No? Solo tiene que salir positivo y ya es malo. Entonces, ¿qué tienes que determinar? Que la técnica analítica que estás usando para determinar mercurio, ¿ya? Es específico. No te puedes equivocar de elemento. O es el mercurio o no es el mercurio. El límite de detección, muy importante, ¿no? ¿Qué cantidad mínima puedes detectar y que no se confunda con cualquier otro ruido instrumental? ¿Ya? Y las estrellitas, ¿no? Requerido dependiendo de la naturaleza de la prueba que estás aplicando. Entonces, para pruebas cualitativas. Y en la categoría 3, vamos a fijarnos especialmente en las características de desempeño de la disolución. Entonces, en este caso, es importante la capacidad de precisión, ¿no? La repetibilidad. Los demás, de acuerdo a la estrellita que indican, pero este es primordial. Y la categoría 4, para pruebas de identificación. Parecida a esta, ¿no? ¿Está o no está? ¿Es o no es? Esa sería la identificación, ¿no? Por ejemplo, plaguicidas, ¿no? No es posible que estén presentes los plaguicidas, por ejemplo, en una fruta que te gusta tanto como las uvas de esta época. No tiene que estar presente. Entonces, identificas qué tipo de plaguicida es, ¿ya? Un órgano clorado. No puede confundirse con un órgano fosforado, a pesar de que los dos sean malos. O eso no es. En primera instancia, y la identidad, ¿no? Correspondiente. Entonces, no para todas con este cuadro queremos indicar, tienes que determinar todos estos criterios de desempeño, no para todas las pruebas, ¿ya? Entonces, sirve mucho para poder validar nuestra técnica. Bueno,
Dentro de este grupo, mientras vamos dejando en situación de apto una prueba, ¿ya? Vamos trabajando poco a poco, ¿no? Vamos a utilizar, porque vamos a poder demostrar la confiabilidad en los resultados. Esta secuencia nos permite identificar fallas y poder corregir para mejorar y tomar precauciones, ¿no? En el camino de la medición, ¿ya? Y además representa estas pruebas una forma de ir mejorando, perfeccionando, ¿no? La prueba día a día, ¿no? Tampoco puedo cambiar, estoy exagerando con el decir día a día, pero siempre intentamos de que se vaya perfeccionando la prueba, ¿ya? Desde el punto de vista del manejo de todo el método, pero también cómo va retroalimentando a la persona a la que hace el análisis para que vaya entrenándose mejor, se vaya especializando, ¿ya? Entonces, en este ámbito usamos un término que es la determinación de la idoneidad del sistema. Es un ensayo que nos va a servir para comprobar, ¿ya?, en qué momento utilizamos este método, y dentro del método al equipo, las operaciones que realizamos, que serían las diluciones, hasta acá se va a incluir hasta la forma en que terminas de demostrar que tus materiales están limpios, para que la prueba analítica siempre responda de la misma manera, ¿ya? Que los factores externos no influyan en el método como tal, a eso nos referimos, ¿ya? Bueno, entonces, dadas estas consideraciones, debemos remarcar que ninguna de los criterios que hemos indicado anteriormente funcionarían bien si no tuviéramos conciencia y necesidad también de utilizar estos reactivos que se van a denominar materiales de referencia, ¿ya? Que se van a caracterizar porque contienen un material en sólido o en líquido que es homogéneo, ¿ya? Que tiene propiedades ya especificadas, como cuando leen ustedes, ¿no? Un frasco que tiene cloruro de sodio que dice al 99% o dice al 80%, ¿no? Nos está indicando la especificación de su pureza. A eso se refieren las propiedades especificadas, ¿ya? Y de acuerdo a esas propiedades, tú dirás si puedo usar este reactivo o no puedo usar, ¿no? Por ejemplo, si estás queriendo preparar tampón fosfatos, una de las especies que se utiliza es el fosfato de sodio, ¿no? El fosfato de sodio o el fosfato diácido de potasio a veces vienen en presentaciones con 12 moléculas de agua o a veces viene anhidro. Entonces tú, de acuerdo a las especificaciones, realizarás el cálculo como para que las 12 moléculas de agua se incluyan en los cálculos y de esa manera tú puedas preparar y pesar la cantidad necesaria de especie química, que no va a ser la misma que cuando la especie química viene anhidra, sin una molécula de agua, ¿no? Entonces tú indicas que es apto para el uso, ¿no? Sea para pruebas, por ejemplo, cuantitativas o cualitativas. En cambio, un material de referencia certificado, ¿ya?, será un material que tiene sus propiedades especificadas, pero además viene con un documento, una hoja, un documento que viene con un sello, ¿no?, característico, trazado, ¿ya?, que declara un valor y su respectiva incertidumbre, es decir, en cuánto puede fallar o variar, que sería lo correcto, ¿no? Y que nos va a dar, por lo tanto, una confianza establecida sobre el uso de ese reactivo, ¿ya? En palabras sencillas, material de referencia que viene, miren, con este texto inscrito en su etiqueta, ¿ya?, que prácticamente describe todas sus propiedades,
Pero además, un material de referencia va a venir este reactivo, además de su documentación que lo acompaña, que certifica la veracidad de la declaración, ¿no? Entonces, estos materiales de referencia se pueden utilizar para verificar la calibración, ¿ya? Para validar métodos, siempre y cuando el analito esté incluido, para comprobar esos criterios de calidad, de establecimiento de estas pruebas analíticas, ¿ya? Entonces, nos sirve justamente para comparar, por eso viene acá, ¿dónde está? Acá está. Para los métodos comparativos. Es difícil trabajar con un instrumento analítico si no tienes de dónde partir. Tienes que tener una base, así sea guardado en memoria. Tienes que partir de algo, porque el instrumento al final genera señal por señal, ¿no? Entonces tienes que partir justamente del uso de materiales que nos generen datos y esos van a ser los patrones. Y en este caso, aquí están esos patrones. Necesitamos contar con esos patrones para que nos podamos comparar, ¿ya? De ahí que vienen estas denominaciones, ¿no? Un patrón externo, un patrón de referencia, un patrón certificado, estándares de calibración, la definición de blanco del laboratorio, blanco del método, qué es un testigo, ¿no? Que van a ir revisando ustedes. A veces al azar usamos el patrón, o el patrón de trabajo, el estándar, o la solución control, o el blanco, siempre decimos el blanco. Es el blanco del laboratorio, el blanco del método, a qué nos estamos refiriendo y para qué sirve, ¿ya? Bueno, entonces, dado este bagaje de definiciones, explicaciones de más o menos cómo va la secuencia de la medición, que parece a veces un poquito complicado al iniciar, pero a medida que vamos practicando, se hace parte de nuestra vida. Ya resulta tan natural utilizarlo, pero tenemos que llegar a la práctica, ¿no? Entonces, no es solamente como nos gusta hacer a todos los estudiantes, llegan al laboratorio, lo primero que quieren es encender la máquina y ya está, quieren trabajar. Pero ahora vamos a tener cuidado de seguir algunos pasos que te permitan seguir un hábito tal vez, ¿no? Para ir mejorando. Entonces, dados estos preámbulos, estas definiciones, como les indicaba, podemos animarnos a seleccionar la técnica analítica instrumental, adaptarla, ¿no? De tal manera que tú puedas entender el problema analítico y puedas indicar qué, quién, cómo, cuándo, dónde vas a realizar esa medición, ¿no? Y responder al problema analítico, ¿ya? Entonces, vas pensando, ¿qué cantidad de muestra tengo disponible? ¿Ya? Ejemplo, en el laboratorio clínico, a veces tienes para los pacientes una cantidad de pruebas que se realizan en suero sanguíneo, que pueden ser 5 pruebas, 6 pruebas, ¿no? ¿Y cuánto de muestra tienes que tomar? Ponte que sean 5 ml o 10 ml, ¿sí? Entonces te tienes que alcanzar con todo, incluyendo las probables repeticiones, si es que hubieran, ¿no? ¿A cuánto de cantidad de muestra tienes acceso? Está disponible en el laboratorio. Y si hay tratamientos previos que realizar, ¿ya? ¿Y cuál es esa lista de análitos que tienes que determinar? ¿Cómo está la matriz? ¿Limpia? ¿Es suero limpio? ¿O está acompañado de mucha cantidad de proteínas o tal vez mucha cantidad de lípidos, ¿no? Que te pueden causar interferencia. Entonces tienes que reconocer, tienes que ser consciente de que esto puede ocurrir, ¿no? Y cuáles son los límites que se espera encontrar. No podemos forzar, pero sí tener idea cuáles son los límites, ¿ya? ¿Qué tiempo tienes para realizar la prueba?
cuáles son los requisitos de exactitud, es decir, en cuánto te tienes que acercar a la verdad, ¿ya? Y las interferencias que es difícil de eliminarlas, siempre van a estar presentes, pero se las puede manejar, ¿ya? Entonces, es por eso que colocamos especial atención a la técnica, al método. Lo que se va a resumir en que las propiedades analíticas máximas son la exactitud y la representatividad, ¿ya? Pero estas van a estar sustentadas por criterios de precisión, selectividad, sensibilidad y robustez. A ver, vamos a invitar a Leslie. ¿Ha participado Leslie? Ay, sí, otra persona. A ver, busquemos en el diccionario, donde quiera que tengan acceso. ¿Qué será selectividad? Otra persona busque qué es sensibilidad, qué es robustez. Las personas, pero que no han participado, por favor. Doctora, ¿puedo Vanessa. seguir? Ya, Vanessa. La selectividad es el examen que se hace al determinar el bachillerato para poder ingresar a una universidad y en otra definición dice que es una fase específica. Ya, está bien para empezar, ¿ya? Pero vamos a ir mejorando el concepto. ¿Por qué mejor no buscan selectividad analítica? Para que hablemos desde el punto de vista de la analítica, que tiene relación con lo que dice, pero trataremos de llegar al término. A ver, ¿quién quiere participar? Buenas noches, doctora. Ya, Efraín. Bueno, yo busqué sensibilidad en instrumentación y me Ya. apareció lo siguiente. La sensibilidad la sensibilidad en instrumentación es la capacidad de un instrumento para detectar pequeños cambios en la magnitud de entrada que se está midiendo, representada matemáticamente por la relación cambio en la salida sobre cambio en la entrada. Eso, doctora. Ya, muy bien. La sensibilidad, ¿ya? La capacidad que tiene el instrumento, pero también puede ser el método analítico, de distinguir pequeñas variaciones en la cantidad de analito, ¿ya? Sensibilidad. Pero Buenas noches, doctora. ahora nos faltaría selectividad. Dígame. Buenas noches. Doctora, yo busqué selectividad. Es la capacidad de un método analítico para medir específicamente el analito de interés, aun cuando estén presentes otras sustancias en la muestra. Ya, está muy bien, Carla, pero daremos paso a quienes no han participado, ¿ya? Doctora, buenas noches, yo he encontrado. Ya, pero léalo. Me parece que se refiere a la capacidad de un método analítico para determinar o cuantificar un analito específico en una muestra, sin que interfiera otros componentes presentes en la matriz, como impurezas o sustancias similares. Muy bien, está muy bien, pero ¿cuál sería la palabra clave acá en selectividad? La capacidad que tiene el método o el instrumento. Doctora, yo tengo otra definición aquí. Me dice que la selectividad analítica es la capacidad de un método analítico para medir o identificar de forma confiable un analito específico dentro de una muestra compleja, sin que otras sustancias presentes interfieran de manera significativa en la medición. Esto significa que el método puede diferenciar el analito de interés de otros compuestos con propiedades químicas o físicas similares, garantizando que la señal obtenida proviene realmente de lo que se quiere medir. Ya, esa última parte, la capacidad de poder distinguir el analito con respecto a otros analitos que pudieran tener propiedades similares. ¿Sí? En palabras más sencillas,
la capacidad de distinguir, a ver, imaginaremos que estamos en la Plaza Murillo, todos, ¿ya? La selectividad sería la capacidad que tiene la docente de distinguir entre el público presente a su compañera Ayelen. ¿Sí? De tanta gente que hay, a pesar de que todos tienen casi la misma edad, a pesar de que todos tienen cabello largo, si se trata de señoritas, puedo identificar a lo lejos de manera específica a Ayelen. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, la capacidad que tiene, ¿ya? La técnica analítica que estamos utilizando, siguiendo un método analítico, de distinguir a un analito de manera específica, para decir sí o sí es, así sea que esté rodeado este analito de otros similares. ¿Correcto? Ya, ahora nos falta robustez, pero que participen estudiantes que no han participado y solo abran el micrófono, ¿ya? Por favor. Doctora, ¿de robustez? La robustez. Ya, Ámbar y un varón era. Luego, Ámbar y un varón. A ver, Ámbar. Ok. Encontré que robustez es la capacidad de un método o instrumento para mantener su desempeño y producir resultados confiables frente a pequeñas variaciones en las condiciones de trabajo. Estas variaciones pueden ser cambios de temperatura, tiempo, pH, concentración y operador. Perfecto, muy bien. De eso se trata robustez. A ver, joven, ¿quién quería participar? Yo, doctora. Es la capacidad de un método para permanecer inalterado y producir resultados fiables ante pequeñas, pero deliberadas, variaciones en los parámetros experimentales. Evalúa la resistencia del método a influencias externas, garantizando su fiabilidad en el uso rutinario. Muy bien, perfecto. ¿Ya? Podríamos usar una analogía. A ver, ¿quién quiere preparar un ejemplo de la vida rutinaria que se relacione con robustez? Yo me animo, ¿ya? A ver, vamos a empezar las clases a las 8 de la mañana, ¿ya? Y hay estudiantes que van a llegar 8 de la mañana, llueva, truene, llegue nevada, no haya movilidad, haya paro, haya bloque, igualito van a llegar a las 8. Entonces, hay robustez, podemos decir, en su capacidad de cumplir con el horario de las 8 de la mañana. Cuando no es robusto, o sea, cuando deja de cumplir ese requisito. Cuando un estudiante, 2 o 3, ejemplo, llega a las 8, pero al día siguiente llueve torrencialmente y no llega. Ha decidido no salir de casa. Está lloviendo. Al otro día, igual tiene que llegar a las 8 de la mañana, pero escuchen noticias que hay bloqueos en la autopista, en el teleférico y todo. Y tampoco llega a las 8, sino llega a las 10. Al otro día, escucha que hay no sé qué se les ocurre, niebla, ya, una niebla que cubre toda la ciudad y no llega a las 8, llega a 8:30. Entonces, son factores externos, ¿verdad? Su objetivo es llegar a las 8, ese es su trabajo. Pero los factores externos, bloqueo, niebla, lluvia, fácilmente hace que cambie la hora de entrada para el estudiante. Fácilmente definen que hasta decida no ir a clase. ¿Ya? Entonces, en mi ejemplo, en esta analogía, yo diría que ese estudiante no cumple con los requisitos de robustez si fuera una prueba analítica, pero aquel estudiante que a pesar de esos factores externos igual sigue llegando a las 8, es robusto. ¿Ya?
si se trata de un método analítico. Entonces, a eso se refería su compañero en la lectura o su compañera que decía, sí, yo cambio el pH, sí cambio la concentración, tal vez cambio la temperatura. Obviamente no será de 50 a 120 de temperatura, sino hay pequeñas variaciones alrededor de las pruebas que se realizan. A pesar de ello, el resultado sigue siendo confiable. Entonces decimos que la prueba es robusta. Y es lo que se desea, ¿no? Que no una prueba porque lo hubieras mirado chueco ya falla, ¿no? Sino se mantenga en la posibilidad de generar resultados y sumen a los criterios de calidad, ¿ya? Entonces acá tenemos la robustez, sensibilidad, selectividad, precisión. Sustentos para demostrar precisión y, exactitud y representatividad. ¿Listo? Y con esto estaríamos hablando de la calidad de los resultados, la calidad de la información que se emite, ¿ya? Que a su vez están fundamentados en la calidad del proceso analítico, todo el proceso de medición química, ¿ya? Que obviamente siempre van a estar supeditados al tiempo que requerimos para realizar esta prueba, el costo de la prueba, los riesgos que involucran, por ejemplo, para el operador, ¿no? Qué sé yo, digamos que tiene que usar 1 litro de metanol. No es posible que utilice 1 litro de metanol porque, qué sé yo, si no lo hacen con seguridad, lo más probable es que pasado el tiempo hasta tenga problemas de ceguera, ¿verdad? Entonces, tiene que tener mucho cuidado, dónde van los residuos, o sea, queramos o no, cuando hacemos química analítica, influimos, pues, porque botamos todo al desagüe, casi todo, ¿ya? Ayer, sí creo que era ayer, ya para tener listo el laboratorio iniciamos las prácticas de a poquito, tenía que ya eliminar los materiales que han ido rompiendo todo el año, ¿no? O algunos materiales punzocortantes que se va eliminando del laboratorio cada cierto tiempo. Entonces, ¿dónde va eso? Fácil es usar aguja 1, aguja 2, romper material, así. ¿Dónde va el material roto? De alguna manera sumamos con basura que afecta al medio ambiente, que puede afectar la salud de los operadores que se encargan de tratar la basura o de trasladar la basura, ¿ya? Entonces, no podemos dejar de pensar en nuestro contexto, no podemos dejar de pensar en que nuestras actividades de mediciones u otras pruebas que realicen otros laboratorios están aislados de lo que pueda ocurrir con las personas que manejan los residuos y el medio ambiente en general, ¿no? ¿Dónde van esos residuos? ¿Dónde van a parar al río Choqueapo? Hay muchos casos. ¿Listo? Entonces, esa conciencia tiene que estar presente, ¿ya? Bueno, entonces, para poder trabajar con la validación, les decía en esta diapositiva, que todo tiene que estar representado numéricamente, ¿ya? Y eso significa que tengo que trabajar con algunos parámetros que van a permitirme expresar precisión, exactitud y demás, ¿no? Y eso significa realizar tratamiento de datos, ¿ya? Por lo tanto, en el mundo del análisis químico, ¿ya? Vamos a usar instrumentos que van a derivar, por ejemplo, en el aprendizaje que nos permita las técnicas analíticas espectroscópicas, las técnicas de separación, donde, por ejemplo, vamos a usar mucho la espectrofotometría ultravioleta visible. Tal vez algunos digan, no, pues eso ya yo domino. Y a medida que avancemos se van a dar cuenta que no era tan así, sino había que tomar muchos elementos prácticos en consideración, ¿ya? Bueno, nada de esto hubiéramos podido explicar o hubieran podido encontrar ustedes en el internet a la hora de buscar estas palabras si no se investiga, ¿ya? Tendrán que existir en el mundo centros de investigación destinados
a mejorar todo lo que es química analítica. Centros de investigación para el desarrollo de instrumentos analíticos, de nuevos, mejorados instrumentos analíticos, ¿ya? Los instrumentos analíticos ya han aparecido por los años 1900, pero como les decía, creo que en la clase han ido mejorando, especialmente por las guerras mundiales. Una de las guerras mundiales, la última, la Segunda Guerra Mundial, es la que más ha impulsado la mejora de los instrumentos analíticos por las necesidades que se generan. Y con la aparición de la electrónica, ¿no? La generación de nuevos materiales, esto del plástico, ¿no? Se van mejorando cada vez más y disminuyendo el tamaño de los equipos. Si antes usaban toda una mesa grande, ahora los equipos son a veces del tamaño de una laptop, ¿no? De una altura concreta, compactos. Entonces, tienen que existir centros de investigación que van mejorando reactivos, que van mejorando métodos, que van mejorando instrumentos, que también van mejorando el entrenamiento del personal, de tal manera que nos van a generar herramientas analíticas, ¿no? Que salen al mundo a través de papers, a través de catálogos que acompañan a los instrumentos, a los reactivos, ¿ya? De tal manera que puedas usar esto en los laboratorios de rutina. Pónganse el laboratorio de análisis clínico del Hospital Obrero, ¿ya? Están trabajando como fábrica con las pruebas de laboratorio. Esas son las pruebas de rutina, que van a ir generando información, pues, para el usuario, para tomar decisiones, como les indicaba, ¿no? Ahora bien, no podemos quedarnos acá. Estos centros de investigación, estos medios, ¿ya? Son constantemente retroalimentados por las necesidades que se generan en estos laboratorios de rutina, sean en el ámbito de salud u otras áreas. Por lo tanto, tienen que seguir investigando, tienen que seguir mejorando. ¿Por qué? Porque la demanda del cliente, de los que usan el instrumento, de los que son los pacientes, es cada vez más alta. Seguramente va a llegar un momento en que ya no nos vamos a necesitar sacar sangre a los pacientes. Habrá otras modalidades, ¿no? Seguramente ya no usaremos 2, 3, 4 instrumentos. Tal vez vamos a usar en el futuro solo un instrumento, ¿no? ¿Qué significa eso? Que vamos a virar pues hacia la inteligencia artificial, el uso de bases de datos, donde el analítico no solamente ya usará mucha cantidad de reactivos, sino ya va a empezar a usar pequeñísimas cantidades de material muestra para poder trabajar. Entonces, esto está en constante dinámica, en constante transformación, en constante desarrollo. Por eso es que viene acá, dice, ¿qué viene y cuál es el rumbo de la analítica? Por el momento es la capacidad que tenga el mundo analítico de usar cada vez menos reactivos para no dañar el medio ambiente, ¿no? No gastar, intentar usar menos reactivos orgánicos como el hexano, el metanol y todo, porque sabemos que es dañino para el medio ambiente, ¿ya? El desarrollo de equipos compactos. La inteligencia artificial, pues, está asociada a este mundo ya, del mundo de la química analítica, ¿ya? Con la condición de que todas estas pruebas que realicemos siempre se presenten dentro de las especificaciones, estén en la zona de conformidad. En tanto cumplan estos requisitos, son buenos, ¿ya? Si no cumplen, todavía siguen en investigación y desarrollo porque la incertidumbre que se genera es alta. Entonces, si llegamos a ese punto, significa que estamos ingresando al ámbito de conformidad, ¿sí? Y esto implica que nosotros vamos a trabajar con el instrumento analítico que tiene que estar en condiciones, ¿ya? Porque de lo contrario, este ámbito que dice que está fuera de especificación puede crecer más, y lo que significa que genera más dudas, ¿ya? Tanto en el límite inferior como en el límite superior. Bueno, ¿ya? Eso. Y para concluir, nos vamos despidiendo
Les había señalado ayer en una de las diapositivas que todo lo tenemos que trabajar en el ámbito de las buenas prácticas del laboratorio. ¿Ya? ¿Qué se incluye en las buenas prácticas del laboratorio? La instalación, el personal, el equipo y la documentación. Son los 4 pilares fundamentales de las buenas prácticas del laboratorio. Para usar balance, para usar un pHímetro, un conductímetro, un espectrofotómetro, hay un listado básico de buenas prácticas que se deben cumplir, ¿ya? Lo que implica que el estudiante debe estar tratando y aplicando estas buenas prácticas en su quehacer. Es práctico esto, no es teórico. Puede memorizarse los 4 pilares, pero lo tiene que hacer práctico, parte de su vida, ¿ya? Y bueno, en esa medida, todo el mapa de procesos aplicando la 17025, la ISO 17025, va a funcionar, fluye, ¿ya? Todo va a ir fluyendo, ¿sí? Y finalmente, cada rato digo finalmente, ¿no? Como la carrera trabaja especialmente con material biológico, ya saben cuál es, entonces necesitamos cuidarnos, ¿ya? Cuidarnos y cuidar a los que están alrededor e incluso afuera, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que hablar de seguridad, ¿ya? Y de peligro. ¿Listo? Los peligros pueden ser físicos, químicos y biológicos. Ante la existencia del peligro, debo buscar protección. Debo establecer medidas de seguridad. Y en este caso, como manejamos material biológico, tenemos que hablar de bioseguridad, considerando que hay un aspecto que es la universalidad, que significa que cualquier material biológico que vamos a utilizar es pues potencialmente patógeno para todos los operadores del laboratorio y para las personas que están relacionadas con ella, siendo pacientes o siendo personal de apoyo o finalmente estando incluso afuera, ¿ya? Lo que implica que debemos usar barreras de protección y una de las barreras de protección que usamos todo el año es el guardapolvo o puede ser una pijama, ¿no? Que pueden usar en el laboratorio y adicionalmente, de acuerdo a las pruebas que se realizan, usar las guantes, protectores de toda la parte de la cara, para los ojos, los oídos, las fosas nasales, la boca, etcétera, etcétera, ¿no? Y aprender a eliminar los residuos de nuestro trabajo, ¿no? Pueden ser sólidos, líquidos, que se van generando, ¿ya? Para nosotros en especial esto tiene especial importancia, ¿ya? Bueno, entonces con esto hemos terminado el tema 1, ¿ya? Que era la parte introductoria y la descripción de la química analítica más la descripción de los instrumentos y las propiedades que conllevan a la calidad de estas pruebas. Por lo que implica que vamos a pasar al tema 2, que es quimiometría, es decir, el manejo de los datos, ¿ya? En términos de demostración de precisión, exactitud, sensibilidad, límite de acción, intervalo, selectividad, ¿ya? Ruido y señal. Vamos a trabajar un poquito con números en la siguiente clase. Entonces, si nos encontramos virtualmente, vamos a trabajar con Excel. Entonces, van a empezar a manejar números para ir trabajando este aspecto. Vamos a terminar ese tema y vamos a iniciar recién electroanalítica, ¿ya? Y con eso estaríamos ahora sí medio que listos para iniciar la serie de prácticas. Si tienen alguna pregunta, por favor, les voy a rogar que en especial participen los que no han ingresado, no han participado. En esos momentos se supone que son prácticamente 160 estudiantes. A ver, vamos a ver. 160 participantes. ¿Cuántos tengo en aula? 53.
Yo no sé qué estarán haciendo los demás. Yo no sé para qué hicimos esta clase. ¿Para qué? Si no vinieron a clase. Y todos colocaban, sí, pasaremos virtual. Voy a tener que pasar en clase nomás y ya. ¿Se han ido de viaje? ¿Se han ido a carnavalear? ¿O qué pasó? Están 53 y ayer tampoco estaban todos precisamente. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿alguien quiere comentar? Doctora, buenas noches. Supongo que es porque algunos compañeros dijeron que iban a ver solo la grabación, ya que no tenían disponible la noche, entonces han pedido que grabemos la clase para mandarles luego. ¿Quién les ha dado permiso de que graben? A ver, por ejemplo, ¿quién? ¿Quién les ha dado permiso? No está bien, no pueden ir grabando. Y ya no asisto. Menos 53 van a aprobar la clase, digo, la materia. Confianza ni en la camisa, de verdad, qué pena. ¿Qué vamos a hacer? Ni modo. Bueno, entonces les voy a pasar por el chat un formulario, ya, para que puedan ustedes llenar y me sirva para fines de tomar lista, así como de evaluación, ¿correcto? Ya está. Bueno, entonces les voy a ir colocando en el chat. Ya, 5 minutitos, ¿listo? Para responder. Ya, les acabo de pasar o menos de 5 minutitos. Ya está. Me dicen si pueden entrar o no. Ya. ¿Han logrado ingresar? Buenas noches, doctora. Sí, ingresa normal al formulario. Perfecto. Entonces, no olviden colocar en el orden que dice apellido y nombre. Nada más. No todos sus nombres, ¿ya? Lo principal. Su correo y las 2 preguntas sencillas en sus palabras. No copien ni peguen de chat, de ningún lugar, en sus palabras. Nada más. ¿Listo? Ya les queda 4 minutitos. Ya saben que tienen que usar unsa.go para ingresar a la clase.
Doctora, en el correo debe ir el personal o el correo de la UMSA, perdón. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Doctora, bueno, tenía una consulta. Ya ha acabado lo que es el tema número 1. Los laboratorios, ¿estaríamos empezando desde el miércoles o esta semana, del miércoles al viernes, aún no empiezan los laboratorios? Era No, mi la, duda. la siguiente, después de la clásica tentación, porque si no, mm, el día martes va a estar atrasado, ¿ya? Ya, está bien, doctor. Y también, si la siguiente clase vamos a mantener la modalidad, tal vez algunos compañeros estaban, tal vez por festejo, ¿no? Esta vez, doctora. Sí, el día miércoles vamos a hacerlo virtual todavía. Como les Ya. dije, como es más fácil manejar Excel mientras están en casa, porque pueden seguirme. Pero el próximo viernes, ay no, el día miércoles, sí, el miércoles normal, virtual, y el día viernes presencial. Está bien, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya se han cumplido los 4 minutos, un poquito más, y es 5 minutos. Bueno, ya se ha cumplido el tiempo, yo bajo el Excel y ahí termina todo. Que tengan buena noche, jóvenes, diviértanse con cuidado, siempre usando la cabeza. Hasta luego, que tengan buena noche. 3, 2, 1, cambio y fuera.